En una isla perdida en el Océano Índico, vivió un ave tan única que el mundo no supo qué hacer con ella. No podía volar, no tenía miedo, y no sabía defenderse. En apenas unas décadas, pasó de ser una criatura desconocida a convertirse en el símbolo universal de la extinción. ¿Cómo desapareció el dodo? ¿Y qué dice su historia sobre nosotros? Prepárate para conocer al ave que lo tuvo todo para vivir, excepto la oportunidad de sobrevivir. El dodo, solo su nombre despierta una mezcla de ternura, curiosidad y tristeza. Era un ave peculiar, redonda, torpe para muchos y ridículamente confiada. Nació y vivió en la isla Mauricio, un paraíso alejado de todo, hasta que llegaron los humanos. En menos de 100 años, pasó de ser una especie desconocida a no existir más, y sin embargo su legado persiste. El dodo no solo es un símbolo de la extinción, es el primer caso documentado de cómo la humanidad puede destruir sin querer. Esta es su historia, pero también es la nuestra. El dodo, Raphus cuculatus, fue un ave única en el mundo, endémica de la remota isla Mauricio, situada en pleno Océano Índico. Jamás existió en ningún otro rincón del planeta. Pesaba aproximadamente entre 10 y 20 kilos, y su altura llegaba a rozar el metro. Era incapaz de volar, y a primera vista su cuerpo robusto, sus alas pequeñas y su caminar pausado, podían dar la impresión de que se trataba de un ave torpe, pero en realidad estaba perfectamente adaptada a las condiciones de su hogar. La razón de que no volara, sencilla, no lo necesitaba. En Mauricio no había depredadores naturales. Ningún felino, perro, reptil grande o ser humano amenazaba su existencia. En ese paraíso aislado, el dodo evolucionó a lo largo de millones de años, moviéndose con calma entre los bosques tropicales. Se alimentaba de frutas caídas de los árboles, diversas semillas e incluso posiblemente de pequeños invertebrados. Era un animal pacífico y confiado. No conocía el miedo, simplemente porque no había nada en su mundo que le diera motivos para temer. Pero todo cambió drásticamente en el siglo XVII. En 1598, llegaron a la isla los primeros europeos, marineros holandeses exhaustos tras un largo viaje por mar. Estaban hambrientos, necesitaban provisiones y buscaban un lugar seguro donde descansar. Así fue como, casi por casualidad, encontraron la remota isla Mauricio, y con ella al dodo. Al principio no tenían claro qué hacer con aquella extraña ave. El dodo no mostraba señales de miedo. En lugar de huir, se acercaba con curiosidad hacia los recién llegados. Era tan dócil y confiado, que atraparlo resultaba extremadamente sencillo, demasiado sencillo. Los marineros lo describían como gordo, torpe o incluso estúpido. Sin embargo, nada de eso era cierto. Lo que ocurría es que el dodo jamás había evolucionado para defenderse de un depredador como el ser humano, y esa inocencia sería su perdición. Los marineros comenzaron a cazarlo sin esfuerzo, utilizándolo como una fuente de carne fresca durante sus travesías. Pero lo peor no fue solo la caza directa. Junto a los hombres llegaron también nuevos invasores. En los barcos venían ratas, cerdos, monos y perros, que pronto se dispersaron por la isla. A diferencia del dodo, estos animales sí eran expertos cazadores y oportunistas. Comenzaron a saquear los nidos, devorar sus huevos indefensos y alterar de forma irreversible el hábitat de la especie. En cuestión de unos pocos años, un instante en la escala evolutiva, el paraíso seguro que había protegido al dodo durante millones de años, se transformó en una trampa mortal de la que no podía escapar. Durante siglos, la imagen del dodo fue burlona. Se le caricaturizó como un ser tonto y torpe, un ejemplo de cómo la naturaleza se equivoca. Pero con el tiempo, los científicos comenzaron a ver la historia de otro modo. El dodo no era un error, era una maravilla evolutiva. Había prosperado durante miles de generaciones en un ecosistema equilibrado, sin amenazas. Su confianza, su lentitud, no eran defectos, eran respuestas adaptativas a un entorno que cambió demasiado rápido. El error no fue suyo, fue nuestro, porque el dodo no sabía defenderse, pero tampoco sabía que tenía que hacerlo. El último avistamiento confirmado de un dodo vivo ocurrió en 1662, apenas 64 años después de que los europeos lo descubrieran en la isla Mauricio. En tan solo 6 décadas, una especie que había caminado sobre la Tierra durante millones de años, desapareció por completo. No quedó ni un solo ejemplar con vida. En aquella época no existían zoológicos que pudieran haberlo preservado, ni conciencia ambiental que alertara sobre el peligro de su extinción. Tampoco había cámaras fotográficas para registrar su aspecto real. Lo único que quedó fueron los relatos de marineros que lo habían visto, algunos dibujos poco precisos y unos cuantos huesos dispersos que más tarde serían hallados por exploradores y naturalistas. Nadie fue plenamente consciente de que el dodo se había extinguido, hasta que ya era irremediablemente tarde. Fue una desaparición silenciosa, sin grandes titulares ni despedidas.
Sin embargo, su ausencia dejó una huella profunda en la historia natural, convirtiéndose en un símbolo eterno de lo frágil que puede ser la vida cuando enfrenta la intervención humana. Con el paso de los años, el dodo dejó de ser una simple curiosidad olvidada para convertirse en todo un ícono de la historia natural. En el siglo XIX, coincidiendo con el auge de la paleontología y la biología, los científicos comenzaron a redescubrir su historia y a interesarse nuevamente por aquella ave desaparecida. En Mauricio se hallaron restos óseos que permitieron estudiar su anatomía con mayor precisión. Gracias a estos hallazgos, fue posible reconstruir su apariencia aproximada y comprender mejor su lugar en el ecosistema que una vez habitó. Incluso figuras como Charles Darwin lo mencionaron, utilizándolo como ejemplo en sus reflexiones sobre la evolución y la adaptación de las especies. Paralelamente, en la cultura popular empezó a ganar presencia. Su figura apareció en obras literarias, como en Alicia en el País de las Maravillas, donde el dodo se convirtió en un símbolo de lo absurdo, lo perdido y lo irrecuperable. Hoy en día, su imagen se encuentra por todas partes, en vitrinas de museos, en logotipos de marcas, en ilustraciones y hasta en memes que circulan por internet. Pero, más allá de esa representación simpática y algo caricaturesca, el dodo guarda una advertencia silenciosa. Una especie puede desaparecer, y puede hacerlo rápido, de forma irreversible, todo por descuido, por ignorancia o por la codicia humana. La historia del dodo marcó un antes y un después en nuestra relación con la naturaleza. Fue el primer caso documentado de una extinción provocada directamente por la acción del ser humano, un hecho que dejó claro que nuestra presencia puede alterar para siempre el equilibrio de un ecosistema. A partir de su desaparición, y de la de otras especies que siguieron el mismo camino, como el alca gigante o el tilacino, comenzó a formarse una nueva conciencia sobre la importancia de la conservación. Hoy entendemos que la biodiversidad es algo extremadamente frágil, un tejido en el que cada especie cumple una función vital, y cuando una de ellas desaparece, inevitablemente, algo se rompe. El dodo nos dejó lecciones que siguen vigentes, que la inocencia no es una defensa, que la evolución no siempre está preparada para cambios tan bruscos, y que el ser humano posee un poder inmenso, el poder de preservar o de destruir. En Mauricio todavía existen bosques donde exploradores y científicos buscan nuevos restos del ave, fragmentos que puedan contarnos más sobre su vida y su historia. Algunos sueñan con la posibilidad de clonarlo y devolverlo al mundo. Sin embargo, incluso si algún día lo logramos, hay una verdad imposible de ignorar: el mundo del dodo ya no existe. Quizá esa sea la enseñanza más importante de todas. No basta con recordar a las especies que hemos perdido. La verdadera responsabilidad es proteger a las que todavía comparten el planeta con nosotros. ¿Sabías que nunca se conservó un espécimen completo del dodo? No hay un solo cuerpo embalsamado. Todo lo que sabemos es gracias a fragmentos, huesos, dibujos y testimonios. Fue como si la Tierra lo hubiera borrado con prisa, dejándonos solo pistas de lo que fue. El dodo no sabía defenderse, pero no por torpeza, sino porque nunca debió necesitarlo. Fue el encuentro con nosotros lo que lo condenó. Y su historia, más que una tragedia, es un espejo, uno que nos muestra quiénes somos y qué somos capaces de hacer. La pregunta no es por qué desapareció el dodo. La verdadera pregunta es, ¿a cuántos más vamos a perder? Si esta historia te tocó, si te hizo pensar, si alguna vez te preguntaste qué pasó con el dodo, comparte este video, porque la historia de una especie no termina con su extinción, sigue viva en quienes la recuerdan. Suscríbete para más relatos como este, relatos que enseñan, historias de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que aún podemos evitar.